Ella ocultó a su hijo por un año, pero una emergencia fatal la obligó a correr al hospital del hombre que la abandonó. Al ver al bebé luchando por respirar, el millonario cirujano se quedó helado. La marca de nacimiento era idéntica a la suya. ¿Podrá salvar a su propia sangre antes de que su madre destruya todo? Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like. Suscríbete si eres nuevo. ¡Vamos allá! El sonido de la sirena se transformaba en un zumbido distante y agónico que apenas lograba competir contra el llanto débil y entrecortado de Benjamín, quien parecía consumirse como una pequeña vela expuesta al vendaval de una fiebre implacable. Lucía apretaba el diminuto cuerpo de su hijo contra su pecho, sintiendo cómo el calor antinatural traspasaba el tejido fino de la manta de lana tejida a mano, esa que ella misma había confeccionado durante las noches de insomnio y soledad, y el miedo se instalaba en su garganta con el sabor amargo de la bilis y la desesperación. El taxi se abría paso a trompicones por la Rambla de Montevideo, bajo una lluvia torrencial que golpeaba los cristales con la furia de un presagio oscuro, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en manchones de neón que mareaban su vista cansada. Al llegar a la entrada de urgencias del sanatorio Los Ceibos, el olor a alcohol y antiséptico la golpeó con la fuerza de una bofetada física, una promesa de salvación clínica, mezclada con el terror absoluto a lo desconocido que habita en los pasillos de los hospitales. Lucía corrió por el suelo inmaculado, ignorando el dolor en sus propios brazos y el cansancio de 3 noches sin dormir, con el corazón latiendo en un ritmo caótico que imitaba la crisis respiratoria de su bebé. «Por favor, necesito ayuda. Apenas puede respirar», gritó con la voz desgarrada, atrayendo la mirada de las enfermeras que, entrenadas en la urgencia, detectaron inmediatamente la gravedad en la palidez azulada de los labios del niño y la condujeron rápidamente hacia el área de pediatría, donde el destino estaba a punto de cobrarle una deuda que había intentado ocultar durante casi un año. La sala de espera de pediatría era un limbo de paredes color crema y sillas de vinilo que parecían diseñadas para la incomodidad. Pero Lucía no tuvo tiempo de sentarse ni de procesar el entorno estéril que contrastaba violentamente con su mundo de aceites esenciales, luz tenue y partos humanizados. El médico de guardia, un hombre joven con ojeras profundas, examinó a Benjamín con el ceño fruncido y tras escuchar los estertores en el pequeño pecho, negó con la cabeza y murmuró algo a la enfermera que heló la sangre de Lucía. «Esto escapa a mi competencia. Necesitamos al especialista en cardiología neonatal. El doctor Echeverry está en el edificio terminando una ronda. Llámenlo ahora mismo. Es el único con la expertise para este cuadro». Al escuchar el apellido, el mundo de Lucía se detuvo en minutos seco. El ruido ambiental se transformó en un silencio ensordecedor y sintió que las piernas le fallaban, obligándola a sostenerse del borde de la camilla metálica para no desplomarse junto a su hijo. No podía ser. La coincidencia era una crueldad estadística imposible, pero antes de que pudiera formular una excusa para huir o pedir otro médico, las puertas automáticas se abrieron con un solavanco de autoridad y una figura de traje impecable bajo un jaleco blanco inmaculado entró en la sala, trayendo consigo una atmósfera de control absoluto y frialdad quirúrgica. Era él, Ignacio Echeverry. Sus ojos, de un azul acerado e inconfundible, barrieron la habitación con eficiencia profesional hasta que se congelaron al encontrarse con la mirada aterrorizada de Lucía. Y en ese instante, el tiempo retrocedió violentamente al verano fugaz de su romance secreto. Ignacio no necesitó mirar el historial clínico ni preguntar a la enfermera
para entender que el universo acababa de colapsar sobre su ordenada existencia de cirujano de élite y soltero codiciado, porque lo que tenía frente a sus ojos era una réplica en miniatura de sus propios rasgos, luchando por respirar en los brazos de la mujer que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucía?», preguntó con una voz que, aunque baja y controlada, vibraba con una intensidad peligrosa, mientras sus manos, enguantadas y firmes, se movían automáticamente para tomar el estetoscopio y acercarse al niño, ignorando el protocolo de saludo habitual. «¿Y quién es este bebé?», añadió, aunque la pregunta era retórica, pues al levantar la pequeña camiseta y ver la marca de nacimiento en el hombro del niño, idéntica a la que él tenía, la confirmación biológica le golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal. Lucía, temblando no solo por el miedo a la enfermedad de Benjamín, sino por la furia contenida que emanaba de Ignacio, intentó mantener la compostura. «Se llama Benjamín, Ignacio, y se está muriendo, por favor. Olvida quién soy yo y sálvalo. Después puedes odiarme todo lo que quieras», suplicó ella, con lágrimas rodando por sus mejillas, exponiendo su vulnerabilidad ante el hombre que una vez la había mirado con deseo y ahora la miraba con una mezcla de reconocimiento, traición y pánico profesional. Ignacio cerró los ojos por un segundo, inhaló profundamente y, al abrirlos, había guardado al hombre herido en una caja fuerte mental para dejar salir al cirujano brillante. Comenzó a dictar órdenes a las enfermeras con una precisión militar, estabilizando al niño con movimientos rápidos y seguros. Pero cada vez que sus dedos rozaban la piel de Benjamín, una descarga eléctrica de paternidad no solicitada recorría su columna vertebral. Una vez que Benjamín estuvo estabilizado con oxígeno y monitores que pitaban rítmicamente, el silencio que se instaló en el box privado de la unidad de cuidados intensivos era más pesado que el plomo, cargado de todas las palabras no dichas y los secretos guardados bajo llave. Ignacio se quitó el estetoscopio y lo dejó caer sobre sus hombros, cruzándose de brazos mientras miraba a Lucía, quien acariciaba la mano de su hijo a través de los barrotes de la cuna con una devoción que le provocó un dolor agudo en el pecho. «Tiene una estenosis valvular crítica con complicaciones secundarias, Lucía. Es una condición rara y degenerativa», dijo él, rompiendo el silencio con el diagnóstico crudo, sin adornos, utilizando su jerga médica como un escudo para no tener que lidiar con la emoción de saber que ese niño era suyo. Necesita una cirugía reconstructiva compleja y la técnica que requiere solo se realiza con garantías en un centro especializado en Zúrich o en Houston. Aquí en Uruguay podemos mantenerlo estable, pero no podemos curarlo». Lucía levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz que chocaba con su apariencia frágil. «Entonces iré a donde sea necesario. Venderé todo lo que tengo, mi consultorio, mis equipos. Haré campañas, pero él se va a salvar», respondió ella, aunque en el fondo sabía que el costo de tal procedimiento era una cifra astronómica que ni en 10 vidas de doula podría reunir. Ignacio soltó una risa seca, carente de humor, y se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal con el aroma a sándalo y jabón quirúrgico que ella recordaba demasiado bien. «Vender tus aceites esenciales y tus mat de yoga. ¿Tienes idea de lo que cuesta un traslado aéreo medicalizado y una cirugía de este calibre? Estamos hablando de cientos de miles de dólares, Lucía, no de una colecta barrial». La crueldad de sus palabras tenía el propósito de herir, de castigarla por el secreto, pero también nacía de su propia impotencia al ver a su hijo en peligro, y Lucía, lejos de amedrentarse, se irguió cuán alta era, enfrentando la arrogancia del hombre que tenía enfrente. «No te atrevas a menospreciar lo que hago, Ignacio.
He traído vida a este mundo con mis manos y he consolado a madres que la ciencia abandonó, así que no me hables desde tu pedestal de Dios de la medicina. Le espetó, defendiendo su dignidad con uñas y dientes, aunque por dentro se sentía desmoronar ante la realidad financiera que él le presentaba. Pero tienes razón en algo, no tengo el dinero, y por eso vine aquí al mejor lugar que conocía, esperando un milagro, no un juicio sumario sobre mis finanzas. Ignacio la miró, evaluando la situación con la mente fría de un estratega. Tenía un hijo secreto que llevaba su sangre y que estaba en peligro mortal, y la madre era la mujer que había desafiado su lógica hace un año y que ahora volvía para poner su mundo patas arriba. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer elegante, de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado y una mirada que podría cortar diamantes. La doctora Beatriz Echeverry, madre de Ignacio y directora administrativa del sanatorio. ¿Qué está pasando aquí, Ignacio? Me informaron de un ingreso VIP no autorizado en la unidad de agudos y... ¡Oh! Beatriz se detuvo al ver a Lucía y luego al bebé. Su cerebro calculador conectando los puntos a una velocidad vertiginosa al notar el parecido innegable entre el niño y las fotos de infancia de su propio hijo. Beatriz avanzó por la habitación con la gracia depredadora de una leona que inspecciona su territorio, ignorando deliberadamente a Lucía para centrarse en el monitor de signos vitales y luego en el rostro de Ignacio, exigiendo una explicación silenciosa pero imperativa. Madre, este es un paciente crítico que requiere atención inmediata. Su estatus administrativo lo resolveré yo personalmente, dijo Ignacio, intentando establecer una barrera de protección alrededor de la situación. Pero Beatriz no era una mujer que aceptara medias verdades. Se giró hacia Lucía, mirándola de arriba abajo, deteniéndose en su ropa sencilla, sus zapatos cómodos y su cabello recogido de forma práctica. Todo lo que gritaba clase trabajadora y alternativa, antítesis de lo que ella consideraba apropiado para la dinastía Echeverry. Tú eres la chica de las hierbas, ¿verdad? La que distrajo a mi hijo el verano pasado, dijo Beatriz con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Y veo que has vuelto con un recuerdo. Lucía sintió el aguijón de la humillación, esa etiqueta de oportunista que tanto había temido y que había sido la razón principal para ocultar su embarazo, quemándole la piel. Es mi hijo, señora Echeverry, y su vida es lo único que importa ahora, no sus insinuaciones sobre mi moralidad, respondió Lucía con voz firme, aunque sus manos temblaban. Ignacio intervino, poniéndose físicamente entre su madre y Lucía. Basta, madre. Necesitamos hablar en privado sobre el protocolo a seguir. Espera afuera, ordenó, usando un tono que rara vez empleaba con ella, lo que hizo que Beatriz arqueara una ceja, pero obedeciera momentáneamente, saliendo de la habitación no sin antes lanzar una última mirada calculadora al bebé como si estuviera tasando un activo problemático. Cuando quedaron solos de nuevo, la tensión en la habitación había cambiado de naturaleza. Ya no era solo el miedo a la muerte, sino el peso de las decisiones que marcarían el futuro. Ignacio se pasó la mano por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto, y miró a Lucía con una mezcla de furia y resignación. Mi madre no va a dejar esto así, Lucía. En cuanto salga de aquí, va a llamar a los abogados, a la junta directiva y probablemente a la prensa si le conviene. Ella protege el legado del hospital por encima de todo, explicó él, bajando la voz, revelando por primera vez una grieta en su armadura de invencibilidad. Y tú no puedes pagar esto. El seguro básico no cubrirá el tratamiento experimental. Y sin mi aval, el traslado es imposible. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, acorralada entre la enfermedad de Benjamín y el poder institucional de los Echeverry. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que me rinda?
¿Que te lo entregue?, preguntó con horror, retrocediendo hacia la cuna como para proteger a Benjamín con su cuerpo. No, te estoy diciendo que la única forma de que este niño suba a ese avión y reciba la cirugía que necesita es si yo lo reconozco legalmente ahora mismo y asumo la responsabilidad financiera total, dijo Ignacio, acercándose a ella, sus ojos azules clavados en los de ella con una intensidad abrumadora. Pero hay una condición. Mi madre me está presionando para que me case, para asegurar una fusión con el grupo inversor. Si aparezco con un hijo ilegítimo ahora, sería un escándalo que arruinaría mi carrera y la reputación del hospital. Lucía lo miró incrédula, intentando procesar la transacción emocional que él estaba proponiendo, mientras el monitor cardíaco de Benjamín marcaba el ritmo de la cuenta regresiva. ¿Me estás pidiendo que mienta? ¿Que finja que somos una familia feliz para salvar tu reputación?, cuestionó ella, sintiendo una mezcla de asco y gratitud. Retorcida. Estoy proponiendo un acuerdo, Lucía. Tú necesitas el dinero y la influencia médica para salvar a Benjamín. Yo necesito una imagen de estabilidad familiar inmediata para neutralizar a mi madre y a la Junta, respondió Ignacio con su pragmatismo característico, aunque en el fondo, una parte de él, esa parte que había quedado sepultada bajo capas de responsabilidad y cinismo, solo quería una excusa para mantener a ese niño y a esa mujer bajo su vista, donde pudiera protegerlos. Te mudarás a mi ático en Pocitos. Viviremos bajo el mismo techo, fingiremos que nos hemos reconciliado y que hemos mantenido esto en privado por decisión mutua. A cambio, yo muevo cielo y tierra, traigo a los especialistas o llevamos a Benjamín a la luna si es necesario. Todo pagado, el mejor cuidado del mundo. Era una oferta faustiana, una jaula de oro construida sobre mentiras. Pero al mirar el rostro pálido de su hijo y escuchar su respiración laboriosa, Lucía supo que no tenía elección. Su orgullo, su independencia, su deseo de hacerlo sola, todo eso era polvo comparado con la vida de Benjamín. Lo haré, susurró ella, sintiendo que vendía su alma, pero con mis condiciones. Yo cuido a Benjamín a mi manera, y tú no interfieres en su crianza emocional. Y esto tiene fecha de caducidad. En cuanto él esté sano y de alta, nos vamos. El traslado al ático de Ignacio, 2 días después, fue una experiencia surrealista que parecía sacada de una película ajena a la vida de Lucía. Dejó atrás su pequeño y colorido apartamento en el barrio sur, lleno de plantas, frascos de vidrio con hierbas maceradas y mantas de texturas suaves, para entrar en un espacio que parecía más un museo de arte moderno que un hogar. El ático, situado en una torre exclusiva frente a la Rambla de Pocitos, tenía ventanales de piso a techo que ofrecían una vista ininterrumpida del Río de la Plata, tan vasto y gris como su incertidumbre. Pero el interior era frío, dominado por el mármol, el acero y muebles de 1907, diseño italiano que parecían gritar no tocar. Ignacio le mostró la habitación de invitados que había sido acondicionada apresuradamente para Benjamín, equipada con tecnología de monitoreo de última generación que hacía que pareciera una extensión de la UCI. Aquí estará seguro. Hay una enfermera de guardia en el piso de abajo las 24 horas, pero tú dormirás en la habitación contigua, dijo él, señalando una puerta lacada en blanco. Lucía dejó el bolso de pañales sobre una silla de cuero rígido, sintiéndose una intrusa en ese mundo de lujo aséptico. Es impresionante, Ignacio, pero es tan frío. Un bebé necesita calidez, estímulos, colores. No este quirófano con vista al mar, comentó ella, incapaz de reprimir su instinto de doula, sacando instintivamente un difusor de madera y un frasco de aceite esencial de lavanda de su bolso para intentar humanizar el espacio. Ignacio observó el gesto con una ceja levantada, su escepticismo científico activándose al instante. ¿Vas a empezar con tus brujerías aquí también?,
Benjamín necesita un ambiente estéril y controlado, no que lo ahumes con esencias de flores, replicó él, cruzándose de brazos, su postura defensiva, indicando que la convivencia iba a ser un campo de batalla constante entre dos visiones del mundo diametralmente opuestas. La lavanda reduce el cortisol y promueve el sueño profundo, algo que la medicina alopática a menudo ignora, doctor. Contraatacó Lucía con dulzura afilada, enchufando el difusor y colocando la manta, tejida de Benjamín, sobre la cuna de diseño futurista, reclamando ese pequeño rincón del universo hostil para su hijo. No son brujerías, es confort, algo que quizás olvidaste en tus años de facultad. Ignacio estuvo a punto de responder con algún dato estadístico sobre la ineficacia de la aromaterapia, pero se detuvo al ver cómo Benjamín, que había estado inquieto en el asiento del coche, parecía calmarse al sentir el olor familiar y el tacto de la manta. Hubo un momento de silencio tenso, donde ambos se midieron, reconociendo que a pesar del contrato y las reglas, la química volátil y el resentimiento del pasado seguían bullendo bajo la superficie. Esa primera noche en el ático fue un tormento silencioso. Lucía apenas durmió, atenta a cada suspiro de Benjamín a través del monitor, mientras que Ignacio se refugió en su despacho, rodeado de revistas médicas y una copa de Tanat que no lograba calmar su ansiedad. Se sentía atrapado en su propia casa, invadido por la presencia de una mujer que despertaba en él un deseo que creía muerto y un hijo que le aterrorizaba amar. De madrugada, un llanto agudo rompió el silencio sepulcral del apartamento. Lucía saltó de la cama, pero al llegar al pasillo se encontró con Ignacio, descalzo y con la camisa desabotonada, parado frente a la puerta de la habitación del bebé, con la mano en el pomo, paralizado. Él, que podía operar corazones del tamaño de una nuez bajo presión extrema, parecía incapaz de entrar y consolar a su propio hijo. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía suavemente acercándose a él, notando cómo la máscara de arrogancia se deslizaba por un segundo. No sé qué hacer si deja de respirar en mis brazos, Lucía. En el hospital soy el cirujano, tengo un equipo, tengo protocolos. Aquí solo soy un hombre que no sabe ser padre, confesó él con una honestidad brutal que desarmó a Lucía. Ella puso una mano sobre la de él, un contacto eléctrico que ambos sintieron hasta la médula, y abrió la puerta. Entonces entra y aprende. No necesitas un bisturí ahora, Ignacio, solo necesitas tus brazos. Y en ese instante, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, con el olor a lavanda flotando en el aire y la lluvia de Montevideo golpeando los cristales, comenzó la verdadera prueba. No solo salvar a Benjamín, sino sobrevivir el uno al otro. La mañana siguiente en el ático de Pocitos amaneció con una luz grisácea y melancólica, típica del invierno montevideano, que se filtraba a través de los inmensos ventanales sin cortinas, exponiendo sin piedad la nueva y extraña dinámica que se había instalado en la vida perfectamente regimentada de Ignacio. Él estaba sentado en la isla de la cocina, una superficie de granito negro inmaculado, intentando concentrarse en un informe preoperatorio complejo en su tableta, pero su atención se veía constantemente secuestrada por el espectáculo doméstico que se desarrollaba en la sala de estar, un espacio que hasta hace 24 horas había sido un templo del minimalismo y el silencio. Lucía se movía por la habitación con una naturalidad desconcertante, tarareando una melodía suave mientras mecía a Benjamín en un fular portabebés de tela orgánica que contrastaba violentamente con el cuero italiano de los sofás. El aroma a café expreso de grano recién molido, el único vicio que Ignacio se permitía, ahora competía en el aire con el olor dulzón y terroso de una infusión de manzanilla y anís que ella había preparado. El ruido blanco de la cafetera parece calmarlo. Es
Curioso cómo los sonidos mecánicos a veces tienen un efecto sedante similar al útero, comentó Lucía, pasando cerca de él y rompiendo la barrera de concentración que él intentaba erigir como un muro de contención. No es ruido blanco, es una máquina italiana de $3.000, diseñada para la perfección acústica y térmica, Lucía, y te agradecería que no convirtieras mi cocina en un laboratorio de herboristería, respondió Ignacio sin levantar la vista, aunque sus dedos se habían detenido sobre la pantalla, traicionados por la curiosidad de verla tan cerca, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y esa aura de calma maternal que le resultaba tan ajena como magnética. Lucía se detuvo y giró sobre sus talones, mirándolo con esa mezcla de paciencia y desafío que siempre lograba sacarlo de sus casillas. Tu hijo ha dormido 3 horas seguidas gracias a mi laboratorio, Ignacio. Deberías estar agradecido en lugar de gruñir detrás de tu pantalla. Además, necesitas conectar con él. No puedes ser solo el financiero de esta operación. Benjamín siente tu distancia y eso eleva sus niveles de estrés. Le recriminó ella suavemente, sirviéndose una taza de té y apoyándose en la encimera frente a él, obligándolo a mirarla. Ignacio suspiró, quitándose las gafas de lectura y frotándose el puente de la nariz, sintiendo el peso de la paternidad no como una alegría, sino como una ecuación imposible de resolver. No es distancia, es precaución. Mi papel es asegurar que llegue vivo a Zúrich, no jugar a la casita feliz mientras tiene una bomba de tiempo en el pecho. Cada vez que lo miro, veo su ecocardiograma, veo el flujo sanguíneo restringido, veo las probabilidades estadísticas en mi contra. No puedo permitirme el lujo de ser sentimental. Su confesión fue un susurro ronco, cargado de un miedo tan profundo que hizo que la expresión de Lucía se suavizara instantáneamente. Ella se acercó, rompiendo el espacio personal que él defendía con tanto celo, y colocó una mano sobre su antebrazo tenso. Eso es lo que te hace un gran médico, pero es lo que te impide ser su padre. Él no necesita que veas sus válvulas, necesita que veas sus ojos. Inténtalo. Solo sosténlo un momento sin pensar en la anatomía. La tensión del momento fue interrumpida abruptamente por el sonido del timbre, seguido casi de inmediato por el ruido de una llave girando en la cerradura electrónica de la puerta principal. Ambos se tensaron y Lucía instintivamente protegió la cabecita de Benjamín con cintos pies su mano. La puerta se abrió para revelar a Beatriz, impecablemente vestida con un traje sastre de lana color camel y un pañuelo de seda al cuello, entrando en el apartamento como si fuera la dueña y señora del lugar, seguida por un asistente que cargaba varias carpetas y bolsas de boutiques exclusivas. Buenos días. Espero no interrumpir nada demasiado doméstico, dijo Beatriz con un tono que goteaba ironía, sus ojos escaneando la escena. La infusión de hierbas, el fular de porteo, la cercanía física entre su hijo y esa mujer. Ignacio se levantó de inmediato, recuperando su postura de autoridad. Madre, te he dicho 1000 veces que llames antes de usar tu llave. Esto es una invasión de privacidad. Beatriz ignoró la protesta con un gesto despectivo de su mano manicurada y se dirigió directamente hacia Lucía, deteniéndose a una distancia prudente, como si temiera contagiarse de mediocridad. No tengo tiempo para protocolos absurdos, Ignacio. Tenemos una crisis de relaciones públicas en el sanatorio. Los rumores vuelan. Alguien vio el ingreso de urgencias y hay murmullos sobre un bebé misterioso. Necesitamos controlar la narrativa antes de que la junta de accionistas empiece a hacer preguntas incómodas. Beatriz hizo una señal a su asistente, quien depositó las bolsas sobre uno de los sillones de diseño. Esta noche es la gala benéfica de la Fundación Cardiovascular en el Hotel Carrasco. Es el evento más importante del año. Ignacio, vas a asistir y vas a llevar
Lucía, pronunció el nombre como si fuera un sabor desagradable en su boca. Debemos presentarla como tu prometida oficial, una relación que habéis mantenido en la más estricta intimidad para proteger la privacidad de ella. Bla, bla, bla. El guión habitual. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. La idea de ser exhibida como un trofeo de caza o un animal de circo ante la élite montevideana le revolvía el estómago. Yo no voy a ir a ninguna fiesta. Mi hijo está enfermo. No puedo dejarlo solo ni exponerlo a un ambiente lleno de gente, protestó Lucía con firmeza, abrazando más fuerte a Benjamín. Beatriz soltó una risa corta y fría. El niño se quedará aquí con la enfermera nocturna especializada que he contratado, que dicho sea de paso, tiene más cualificaciones médicas en una uña que tú en toda tu carrera de acompañante espiritual. Y tú irás, querida, porque si quieres que ese avión despegue hacia Suiza la próxima semana, necesitas que los donantes de esta noche firmen los cheques. Así funciona el mundo real. No con buenas intenciones, sino con relaciones y apariencias. Ignacio miró a su madre con furia contenida, pero sabía que, estratégicamente, tenía razón. Lucía, tiene razón en lo de los fondos. Necesitamos asegurar el apoyo del consejo para el traslado. La enfermera Matilde es de mi total confianza. Cuidará a Benjamín como si fuera yo mismo. La tarde se convirtió en una tortura de preparativos superficiales que chocaban violentamente con Ninnu Sunpa. La angustia real que Lucía sentía por separarse de su bebé, aunque fuera solo por unas horas. Beatriz había traído una selección de vestidos, descartando cualquier cosa que Lucía pudiera tener en su maleta. Nada de estampados florales ni telas baratas. Necesitas proyectar elegancia, sobriedad y sobre todo sumisión al estatus de mi hijo, había dictaminado la matriarca antes de marcharse. Lucía se encontró frente al espejo del lujoso baño de mármol, enfundada en un vestido de seda color verde, esmeralda profundo, de corte columna, que se adhería a su figura como una segunda piel, resaltando una sofisticación que ella misma desconocía poseer. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para suavizar la severidad del look, y se aplicó un maquillaje minimalista. Al salir a la sala, encontró a Ignacio ajustándose los gemelos de su smoking y por un momento el tiempo se detuvo. Él levantó la vista y la habitual frialdad de sus ojos azules se vio reemplazada por un destello de admiración pura, una vulnerabilidad masculina que lo dejó sin palabras por unos segundos. «Estás irreconocible», murmuró él, carraspeando para recuperar la compostura. «Es decir, te ves adecuada para el evento». Lucía sonrió con tristeza, consciente de que el disfraz era perfecto. «No soy yo, Ignacio, es la mujer que tu madre quiere que sea. La madre de Benjamín sigue llevando vaqueros y oliendo a lavanda». Él se acercó, atraído por una gravedad invisible, y le ofreció el brazo. «Quizás por esta noche podamos fingir que esa mujer del vestido verde también existe. Vamos, acabemos con esto». El salón de baile del Hotel Carrasco era un despliegue obsceno de opulencia. Arañas de cristal gigantescas, arreglos florales que costaban más que el alquiler anual de Lucía, y una orquesta de cámara tocando valses suaves mientras camareros de librea circulaban con bandejas de champán y caviar. Al entrar, Lucía sintió cientos de ojos clavándose en ella, evaluando, juzgando, tasando su valor como compañera del heredero de los Echeverry. Ignacio sintió la tensión en el brazo de ella y en un gesto instintivo de protección colocó su otra mano sobre la de ella, un contacto cálido y firme que le envió un mensaje silencioso. «Estoy aquí, no te dejaré caer. Respira», le susurró al oído, rozando su piel con los labios, un gesto que para los espectadores parecía de intimidad romántica, pero que para ellos era una estrategia de supervivencia. Solo son tiburones con joyas.
No dejes que huelan tu miedo. Beatriz apareció de entre la multitud como un general en el campo de batalla, con una sonrisa de tiburón, flanqueada por un hombre mayor de aspecto severo y una mujer joven y despampanante. Ignacio, querido, quiero presentarte al doctor Ferraro, jefe de cardiología del Hospital de Clínicas, y a su hija Camila, que acaba de volver de su especialización en Harvard. La intención era clara. Camila era la candidata perfecta, el espejo en el que Lucía debía verse, reflejada y sentirse diminuta. Camila, una mujer de belleza afilada y mirada inteligente, saludó a Ignacio con una familiaridad que hizo que Lucía se sintiera una intrusa en su propia farsa. «Ignacio, no sabía que vendrías. Escuché rumores sobre complicaciones personales», dijo Camila, lanzando una mirada inquisitiva hacia Lucía. Ignacio, sin soltar el brazo de Lucía, sonrió con una diplomacia glacial. «Camila, siempre es un placer. Te presento a Lucía, mi prometida y la madre de mi hijo». La declaración cayó como una bomba silenciosa en el pequeño círculo. La palabra hijo resonó con una finalidad que ni siquiera Beatriz pudo contrarrestar en ese momento. Camila parpadeó, sorprendida, y luego miró a Lucía con una nueva evaluación, quizás menos despectiva y más curiosa. «¿Hijo? Vaya, te has guardado bien el secreto. Encantada, Lucía. ¿A qué te dedicas? ¿Medicina también?» Beatriz intervino rápidamente, intentando salvar la situación. «Lucía está dedicada enteramente al hogar por el momento. Es un tiempo precioso para la familia». Pero Lucía, recordando su promesa de no perder su dignidad, alzó la barbilla. «En realidad, soy dula y terapeuta holística. Acompaño a mujeres en el proceso de parto y posparto, ayudándolas a navegar el sistema médico con autonomía y respeto». Hubo un silencio incómodo. El doctor Ferraro soltó una risita condescendiente. «¿Una doula? Vaya, Ignacio. Siempre fuiste un hombre de ciencia rigurosa. Los opuestos se atraen, supongo». Ignacio sintió la humillación flotando en el aire, dirigida hacia Lucía, y algo en su interior se rompió. En lugar de cambiar de tema o reírse de la broma, apretó la mano de Lucía y miró fijamente a su colega. «La ciencia sin humanidad es solo mecánica, doctor Ferraro. Y Lucía tiene una comprensión del dolor y la resiliencia humana que muchos de nosotros perdemos entre tanta estadística. De hecho, su instinto fue lo único que mantuvo a mi hijo estable antes de llegar al hospital». La defensa fue tan inesperada y apasionada que Beatriz se quedó con la boca ligeramente abierta, y Lucía sintió un calor subirle por el pecho, una mezcla de gratitud y algo más peligroso: esperanza. El resto de la velada transcurrió en una bruma de saludos hipócritas y sonrisas falsas, pero la dinámica entre ellos había cambiado. Ignacio no la había escondido. La había validado frente a sus pares. Cerca de la medianoche, abrumados por el ruido y la farsa, se escaparon hacia una de las terrazas laterales que daba al río de la Sin Plata, donde el viento frío del sur soplaba con fuerza, desordenando el peinado de Lucía y arrancándole el aire de los pulmones. «Gracias», dijo ella, apoyándose en la barandilla de piedra, mirando la oscuridad del agua. «Por lo que dijiste ahí dentro, no tenías que hacerlo». Ignacio se quitó su chaqueta de smoking y la colocó sobre los hombros desnudos de ella, quedándose él en camisa blanca, con el viento agitándola. «No dije ninguna mentira. Eres buena en lo que haces, Lucía, y eres una madre leona. Lo que pasó entre nosotros, el pasado, no borra eso». Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, compartiendo el calor de la chaqueta y la intimidad de la noche. La adrenalina del evento se estaba disipando, dejando paso a una tensión eléctrica que había estado creciendo desde que él la vio con ese vestido verde. Ignacio se giró hacia ella y sus miradas se encontraron en la penumbra. «Lucía, yo
empezó a decir, su voz ronca, bajando la vista hacia los labios de ella. Lucía sintió que el corazón le latía desbocado, no por miedo, sino por un deseo prohibido que desafiaba toda lógica y todo contrato. ¿Por qué te fuiste aquella mañana hace un año?, preguntó él. La pregunta que lo había atormentado durante meses finalmente saliendo a la luz. Porque sabía que tu mundo me devoraría, Ignacio. Y mírame ahora, vestida con ropa prestada, pidiendo permiso para ser yo misma, susurró ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Él levantó una mano y con una delicadeza infinita acarició su mejilla, limpiando una lágrima traicionera. Quizás mi mundo necesitaba ser sacudido, murmuró, inclinándose lentamente hacia ella. El espacio entre sus bocas se redujo a la nada. Sus respiraciones se mezclaron, el olor a su perfume y el calor de su piel anulando cualquier pensamiento racional sobre contratos o madres manipuladoras. Sus labios se rozaron, un contacto suave, tentativo, que prometía desatar un incendio, cuando el teléfono de Ignacio vibró violentamente en su bolsillo, rompiendo el hechizo como un cristal contra el suelo. Él se apartó bruscamente como si se hubiera quemado y sacó el teléfono. Al ver la pantalla, su rostro palideció, toda la calidez y el deseo evaporándose para dejar paso al terror absoluto. «Es la enfermera Matilde», dijo, y su voz sonó hueca, muerta. «Benjamín ha tenido una crisis de saturación. La ambulancia está en camino. Tenemos que irnos, ahora». El viaje de regreso al sanatorio fue un borrón de luces de sirena y silencio aterrado. Lucía se arrancó los tacones y corrió descalza por el pasillo de urgencias, con el vestido verde esmeralda ondeando como una bandera de guerra rota. Encontraron a Benjamín rodeado de un equipo de reanimación, su pequeño cuerpo conectado a más tubos de los que Lucía podía contar, su piel de un color grisáceo que gritaba peligro. Ignacio entró en modo automático, ladrando órdenes, apartando a los residentes, tomando el control de la situación con una ferocidad desesperada, pero sus manos, por primera vez en su carrera, temblaban imperceptiblemente. Después de una hora que pareció un siglo, lograron estabilizarlo, pero la realidad cayó sobre ellos como una losa de cemento. Ignacio salió del box, con la camisa arrugada y manchada de sudor, y se encontró con Lucía, que estaba sentada en el suelo del pasillo, abrazando sus rodillas. Él se agachó frente a ella, tomándole las manos con fuerza. «No podemos esperar a la próxima semana, Lucía. Sus válvulas están colapsando más rápido de lo previsto. Necesitamos ese avión esta misma noche. Zúrich es nuestra única opción ahora». Pero el destino tenía una última carta cruel que jugar esa noche. Beatriz apareció al final del pasillo, no con cara de preocupación, sino con una expresión de triunfo amargo y un documento en la mano. «Tengo malas noticias», dijo, su voz resonando en el pasillo vacío. «La junta directiva se ha reunido de emergencia tras el espectáculo de esta noche. Han revisado las pólizas. Debido a que el niño nació fuera del matrimonio y la paternidad no fue declarada en el nacimiento, el seguro de responsabilidad civil del hospital y el fondo de caridad se niegan a cubrir el traslado experimental. Lo consideran un riesgo personal no asegurado del director». Beatriz hizo una pausa dramática, mirando a Lucía con desprecio. «Y hay más. Alguien filtró a la prensa rosa que Lucía es una cazafortunas que engañó al doctor Echeverry. Los inversores suizos están nerviosos por el escándalo. Han congelado la admisión de Benjamín hasta que se aclare la situación legal». Ignacio se puso de pie, sus ojos inyectados en sangre. «¿Estás diciendo que por un chisme y una cláusula burocrática van a dejar morir a mi hijo?» Beatriz se encogió de hombros, implacable.
Estoy diciendo que tienes que elegir, Ignacio, o renuncias a la dirección del hospital y a tu herencia para usar tus fondos personales, que están bloqueados en fideicomisos hasta que te cases, o te desvinculas de esta mujer públicamente. Te casas con Camila mañana mismo y salvamos la reputación del hospital para que la Junta reconsidere el caso como una excepción humanitaria. Lucía se levantó lentamente, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La elección era imposible. La ruina de Ignacio y la posible muerte de Benjamín por falta de fondos inmediatos, o su propia desaparición de la vida de ambos para que el sistema los salvara. Miró a Ignacio, vio la desesperación en sus ojos, la lucha interna entre el padre que nacía y el heredero que había sido criado para ser. «¿Qué vamos a hacer?», susurró ella, sabiendo que la respuesta rompería algo irreparable entre ellos. Ignacio miró a su madre, luego a Lucía, y finalmente a la puerta cerrada donde su hijo luchaba por cada bocanada de aire. Una oscuridad se asentó en su mirada, una determinación fría y aterradora. «Prepara el avión, madre», dijo con voz sepulcral. «Haré lo que sea necesario». Pero no miró a Lucía al decirlo, y ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. La frase «haré lo que sea necesario» quedó suspendida en el aire viciado del pasillo de urgencias como una guillotina a punto de caer, y por un instante aterrador, Lucía creyó que Ignacio había capitulado ante la extorsión emocional de su madre, que estaba dispuesto a sacrificar su libertad y su verdad para casarse con una mujer a la que no amaba a cambio de la financiación. Beatriz esbozó una media sonrisa triunfal, sacando un bolígrafo de oro de su bolso de marca como si fuera un cetro real, lista para firmar la victoria sobre la voluntad de su hijo. Pero Ignacio no extendió la mano hacia el documento de compromiso matrimonial, sino que sacó su propio teléfono y marcó un número con una calma que resultaba mucho más aterradora que sus gritos anteriores. «Hola, Roberto, soy Ignacio. Sí, perdona la hora. Quiero activar la cláusula de venta inmediata de mi paquete accionario mayoritario en el Grupo Sanatorio Los Ceibos. Sí, todo. Al consorcio brasileño que ha estado ofertando hostilmente. Hazlo público en 10 minutos si la junta directiva no libera los fondos de emergencia para un traslado aéreo y cirugía en Zúrich ahora mismo», dijo, sosteniendo la mirada de su madre mientras el color desaparecía del rostro de la matriarca con la velocidad de una persiana que se baja. Beatriz boqueó, soltando el papel que revoloteó hasta el suelo sucio del hospital, incapaz de creer que su hijo estuviera dispuesto a dinamitar el legado familiar de 3 generaciones. El imperio que ella había protegido con uñas y dientes por un bebé ilegítimo y una doula. «No te atreverías, Ignacio. Eso destruiría todo por lo que tu padre trabajó. Nos dejaría fuera del control del consejo», siseó ella con voz estrangulada, pero Ignacio ya estaba guardando el teléfono y caminando hacia Lucía. «El legado no vale nada si está manchado de sangre inocente, madre. Tienes 5 minutos para confirmar que el avión está en pista y que el depósito en la clínica suiza está hecho. O mañana leerás en los titulares cómo los Echeverry vendieron su hospital al mejor postor». La hora siguiente fue un torbellino de eficiencia médica y adrenalina pura que borró cualquier rastro de cansancio en Lucía e Ignacio. La ambulancia medicalizada atravesó la noche montevideana rumbo al aeropuerto de Carrasco bajo una lluvia que parecía querer lavar los pecados de la ciudad, con Benjamín encapsulado en una incubadora de transporte que parecía una nave espacial en 1900 miniatura, monitoreado por Ignacio, quien no apartó la vista de las constantes vitales ni un segundo. Lucía iba sentada frente a él, sosteniendo la pequeña mano de su hijo a través de la abertura lateral de plástico,
sintiendo cómo el vehículo daba bandazos en las curvas, y por primera vez miró a Ignacio no como al médico arrogante o al examante que la abandonó, sino como a un hombre que acababa de prender fuego a su propia vida para salvarla de ellos. «Lo perdiste todo por nosotros», susurró. Ella, su voz apenas audible sobre el ruido de la sirena y la lluvia golpeando el techo de metal, sintiendo una culpa inmensa mezclada con una gratitud que le desbordaba el pecho. Ignacio levantó la vista y sus ojos azules, habitualmente fríos, brillaban con una intensidad febril y humana. «No perdí nada que tuviera valor real, Lucía. Esos edificios, el nombre en la placa, las galas, eran solo ruido. Míralo», dijo, señalando con la barbilla el pecho de Benjamín, que subía y bajaba con dificultad. «Esto es lo único real, y me ha tomado 32 años y un susto de muerte darme cuenta. Si él no lo logra, entonces nada de lo demás importa». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, y en un impulso que desafiaba el protocolo estéril de la ambulancia, estiró su mano libre y apretó la rodilla de Ignacio, sellando un pacto silencioso de unidad que iba más allá de cualquier contrato legal. El avión ambulancia, un Learjet configurado como una unidad de terapia intensiva volante, despegó rasgando las nubes bajas, dejando atrás las luces de Montevideo y la sombra tóxica de Beatriz. El vuelo hacia Zúrich fue una eternidad suspendida en la estratosfera, donde el tiempo se medía no en horas, sino en los latidos irregulares del monitor cardíaco que llenaba la cabina con su pitido rítmico y a veces errático. A mitad del Atlántico, Benjamín tuvo una crisis de bradicardia. Las alarmas aullaron en el espacio confinado y el equipo médico suizo que iba a bordo se movilizó con precisión germánica, pero fue la voz de Ignacio, quebrada pero firme, la que guió la maniobra de estabilización, inyectando la medicación con sus propias manos mientras Lucía, paralizada por el terror, cantaba una canción de cuna al oído del bebé, intentando que su voz fuera un ancla que lo mantuviera atado a la vida. Cuando el ritmo cardíaco se normalizó, ambos se desplomaron en los asientos de cuero beige, exhaustos. Ignacio se pasó las manos por la cara, temblando visiblemente, y Lucía vio cómo la máscara de cirujano infalible se desmoronaba por completo. «Tengo miedo, Lucía, tengo un miedo aterrador», confesó él, mirando la oscuridad infinita por la ventanilla ovalada. «He operado a cientos de niños, he dado noticias terribles a padres, pero nunca entendí que cada uno de esos niños era el universo entero de alguien hasta ahora». Lucía se desabrochó el cinturón de seguridad y se sentó a su lado, rodeándolo con sus brazos, atrayendo su cabeza hacia su pecho, ofreciéndole el consuelo que él siempre había rechazado. «Ese miedo es lo que te hace su padre, Ignacio. Ya no eres solo el doctor Etcheverry, eres el papá de Benjamín, y vamos a llegar. Él es fuerte, tiene tu terquedad y mi resistencia». El aterrizaje en Zúrich fue brusco, bajo un cielo de acero gris y una neblina helada que cubría los Alpes, un escenario que parecía reflejar la gravedad de lo que estaba en juego. El traslado al Hospital Universitario de Zúrich fue una coreografía ensayada de eficiencia suiza. Pasillos blancos inmaculados, personal que hablaba en voz baja y tecnología que parecía de ciencia ficción. El doctor Hans Vogel, una eminencia mundial en cirugía cardiovascular pediátrica, los recibió en la entrada del quirófano, un hombre alto y severo que inspiraba una confianza absoluta. «Doctor Etcheverry, conozco su trabajo. Es un honor, aunque lamento las circunstancias», dijo Vogel en un inglés preciso, estrechando la mano de Ignacio antes de dirigirse a Lucía con una suavidad inesperada. «Haremos todo lo humanamente posible, señora. Su hijo está en las mejores manos del continente». El momento de la despedida,
Cuando las puertas batientes se cerraron, llevándose la camilla con el pequeño cuerpo de Benjamín, fue como si les arrancaran el corazón del pecho a ambos sin anestesia. Lucía se quedó parada frente a las puertas cerradas, sintiendo un vacío físico en sus brazos, hasta que Ignacio la tomó de los hombros y la guió hacia la sala de espera privada, un espacio que, a pesar de sus muebles de diseño y su cafetera de lujo, se sentía como una celda de castigo. Las horas de la cirugía pasaron con la lentitud agónica de una tortura medieval. 6 horas, 7 horas. Ignacio caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, repasando mentalmente cada paso del procedimiento, torturándose con las posibles complicaciones, explicando a Lucía términos técnicos que ella no necesitaba entender para saber que el riesgo era mortal. Lucía, por su parte, había sacado sus aceites esenciales y había impregnado un pañuelo con esencia de incienso y bergamota, aferrándose a su fe y a su espiritualidad como un escudo contra la fría estadística médica. «Siéntate, por favor. Me estás mareando», le pidió ella en un momento, palmoteando el espacio vacío a su lado en el sofá. Ignacio se detuvo, la miró y finalmente se derrumbó a su lado, dejando caer la cabeza entre las manos. «¿Por qué no me lo dijiste, Lucía? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?» «¿Hace un año?», preguntó, la pregunta flotando en el aire estéril, ya no como un reproche, sino como un lamento por el tiempo perdido, porque tenía miedo de que pasara exactamente lo que pasó con tu madre, que me vieran como un útero de alquiler, como un problema a resolver con un cheque, respondió ella con honestidad brutal, y porque te amaba tanto que no podía soportar que me miraras con esa frialdad con la que miras a tus pacientes. Quería que si alguna vez lo sabías, fuera porque querías ser padre, no porque tenías que serlo. Ignacio giró la cabeza y la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Fui un imbécil. Estaba tan obsesionado con ser el sucesor perfecto, el médico perfecto, que olvidé ser una persona. Me perdí a la mujer de mi vida y el primer año de mi hijo por pura cobardía disfrazada de ambición. De repente, el monitor de la sala de espera mostró un cambio en el estado del quirófano. Procedimiento en curso. Complicación. Las letras rojas parpadearon y el corazón de Ignacio se detuvo. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia la zona de lavado quirúrgico, ignorando las protestas de una enfermera. «Soy cirujano pediátrico y es mi hijo», gritó en alemán, un idioma que había aprendido en sus seminarios. Y tal fue la autoridad y la desesperación en su voz que le permitieron entrar en la galería de observación superior. Desde allí, vio a través del cristal cómo el equipo trabajaba frenéticamente sobre el pecho abierto de Benjamín. Hubo un sangrado inesperado, una sutura que había cedido. Lucía llegó a su lado, pegando las manos al cristal, viendo la escena dantesca con horror. Ignacio, en lugar de apartar la mirada, comenzó a narrar lo que veía, no para asustarla, sino para darle esperanza. «Vogel está pinzando la aorta. Bien. Ha controlado el flujo, ahora está usando el parche pericárdico. Vamos, Benjamín, aguanta, campeón, aguanta», susurraba Ignacio, apretando la mano de Lucía tan fuerte que le dolía, transmitiendo su propia fuerza vital a través del vidrio hacia el pequeño cuerpo allá abajo. Fue el momento más largo de sus vidas, ver cómo la línea del monitor se aplanaba por unos segundos que parecieron siglos, hasta que, tras una maniobra delicada del doctor Vogel, el pequeño corazón retomó su ritmo, un bip, 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 que sonó por los altavoces de la galería como la sinfonía más hermosa jamás compuesta. Vogel levantó la vista hacia la galería, encontró los ojos de Ignacio y asintió levemente tras la mascarilla. Estaba hecho. 3 días. Después, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la atmósfera era radicalmente diferente.
La luz del sol invernal entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, y Benjamín, ya extubado y rosado, dormía plácidamente en su cuna, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, libre por fin de la insuficiencia que lo había asfixiado desde su nacimiento. Ignacio estaba sentado junto a la cuna, observándolo con una fascinación absoluta, habiendo cancelado todas sus reuniones, conferencias y llamadas de la junta directiva en Montevideo. La puerta se abrió y entró Lucía, trayendo 2 cafés y una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero no venía sola. Detrás de ella, con aspecto derrotado y visiblemente envejecida, estaba Beatriz, que había volado a Zúrich en un intento desesperado de control de daños. «Ignacio», comenzó su madre, con un tono inusualmente vacilante. «He hablado con los abogados. Si emitimos un comunicado diciendo que todo fue un malentendido médico y anuncias tu compromiso formal con Camila al regresar, podemos salvar la fusión. Los brasileños aún no han firmado la compra de tus acciones». Beatriz puso sobre la mesa auxiliar una carpeta de cuero con los documentos de anulación de la venta y un plan de prensa. Era la última jugada, el último intento de arrastrarlo de vuelta a la jaula de oro. Ignacio se levantó lentamente, tomó la carpeta y sin abrirla la dejó caer en la papelera de residuos biológicos con un gesto definitivo. «No hay nada que salvar, madre. El grupo Los Ceibos ya no es mi problema. He cerrado el trato con los brasileños esta mañana. Con mi parte del dinero voy a abrir una fundación de investigación para cardiopatías congénitas aquí en Europa y en Uruguay, accesible para todos, no solo para los que tienen apellido compuesto». Se acercó a Lucía y pasó un brazo por su cintura, atrayéndola hacia sí delante de su madre. «Y en cuanto al compromiso, ya estoy comprometido con la madre de mi hijo, con la mujer que me enseñó que la medicina cura el cuerpo, pero el amor cura todo lo demás». Beatriz miró a la pareja, vio la solidez inquebrantable en la postura de su hijo y la dignidad serena en los ojos de Lucía, y supo que había perdido. Dio media vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra, llevándose consigo el frío del invierno y dejando atrás un calor nuevo y vibrante. Ignacio se volvió hacia Benjamín, que comenzaba a despertarse y a emitir pequeños ruiditos de protesta. Con una destreza que había aprendido en las últimas 72 horas, lo sacó de la cuna y lo acomodó en su brazo. Luego hizo algo que sorprendió a Lucía. Se quitó su estetoscopio de última generación, ese símbolo de su autoridad y distancia, y se lo colgó a ella alrededor del cuello. «Quiero que lo escuches tú primero, Lucía. Tú fuiste quien mantuvo ese corazón latiendo con tu fe cuando mi ciencia no alcanzaba». Lucía, con las manos temblorosas, se colocó las olivas en los oídos y apoyó la campana, fría sobre el pecho cálido de su hijo, justo encima de la cicatriz reciente. El sonido era fuerte, constante, un galope de vida imparable y perfecto. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran de pura felicidad. Suena como un milagro», susurró ella. Ignacio sonrió, una sonrisa abierta y genuina que le llegaba a los ojos, y besó la frente de Lucía y luego la cabecita de Benjamín. «No es un milagro, mi amor. Es el sonido de nuestra familia. Empezando de nuevo». Epílogo. 3 meses después, la primavera había estallado en Montevideo, llenando la rambla de jacarandás en flor y brisas suaves. En una casa antigua y reformada del barrio sur, lejos de las torres de cristal de Pocitos y del ambiente estéril de los hospitales de élite, el aire olía a mezcla de sal marina y aceite esencial de naranja dulce. En el jardín trasero, bajo la sombra de un parral, Ignacio estaba sentado en el césped, descalzo y con una camiseta de algodón simple, intentando sin mucho éxito convencer a un Benjamín regordete y risueño de que comiera su papilla de calabaza. El bebé,
ahora lleno de energía y salud, prefería jugar con el estetoscopio de juguete que colgaba del cuello de su padre. Lucía observaba la escena desde la puerta de la cocina, secándose las manos en un paño, sintiendo una paz tan profunda que a veces le asustaba que fuera un sueño. Creo que tu hijo ha decidido que la calabaza es mejor como mascarilla facial que como alimento, doctor. Echeverry, rió ella, acercándose y sentándose en la hierba junto a ellos. Ignacio se limpió una mancha naranja de la mejilla con una mueca divertida. Tiene carácter, eso es innegable. La doctora Vogel me envió los últimos exámenes desde Zúrich esta mañana. Su función ventricular es perfecta, absolutamente normal. Dijo esto último con una mezcla de orgullo profesional y alivio paternal que nunca dejaba de conmover a Lucía. Ella se inclinó y besó a Ignacio, un beso lento y dulce bajo el sol de la tarde. ¿Y tú? ¿Echas de menos la dirección, las juntas, el poder?, preguntó ella, acariciando su cabello. Ignacio miró a su alrededor. El jardín desordenado, los juguetes esparcidos, la mujer que amaba y el hijo que estaba vivo gracias a su valentía conjunta. «Tengo todo el poder que necesito justo aquí», respondió él, tomando la manita pegajosa de Benjamín y entrelazándola con la de Lucía y la suya. «Además, he descubierto que soy mucho mejor cambiando pañales que presidiendo comités. Aunque sigo pensando que tu teoría de que la lavanda cura los cólicos es científicamente cuestionable». Lucía soltó una carcajada y le lanzó un cojín. «Cállate y pásame el aceite de almendras, que a este bebé le toca su masaje». Y así, entre risas, aromas y el latido fuerte de un corazón pequeño, la vida siguió su curso, imperfecta, caótica y absolutamente maravillosa.